en su lado positivo. Hoy miércoles, mitad de semana, los miércoles tradicionalmente hablamos de mascotas y hoy no va a ser la excepción, pero hoy vamos a entrar en un tema que es bastante importante y que yo creo que es necesario que todos conozcamos. Hay un nuevo proyecto de ley que reconoce a los animales como seres sintientes. Eso lo dieron a conocer la semana anterior que se estaba realizando y nosotros pues quisimos hablar de este tema para entenderlo un poco más porque tal vez hay mucha desinformación por ahí y para eso invitamos a la doctora Silvia Coto. Ella es presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica que nos va a aclarar todas las dudas. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Diana. Súper bien y súper honrada, como siempre, de poder compartir este espacio con ustedes y con toda la audiencia. No, muchas gracias a usted por acompañarnos, como siempre. Y bueno, expliquemos un poquito de qué se trata, porque por ahí me contaron que usted fue parte de la asesoría que le dio a los diputados para la presentación de este proyecto de ley. Así que, ¿quién más que usted para que nos aclare todas las dudas? Expliquemos en términos generales de qué se trata, doctor. Diana, básicamente, bueno, el colegio fue consultado, nos suministraron el texto, el despacho de la diputada Vanessa, para que si teníamos observaciones que hacer, pues orientáramos un poco. La idea siempre con cualquier iniciativa legislativa es que sea ojalá lo más potable y lo más pensada, ¿verdad? Para que camine. Y el espíritu realmente de este proyecto lo que hace es reconocer que los animales tienen la capacidad de sentir. Es decir, que pueden experimentar dolor, pueden experimentar angustia, sufrimiento, que además, por ende, se entiende que pueden crear vínculos también afectivos o emocionales, ¿verdad? Con las personas con las que se vinculan. ¿Esto por qué es importante? Porque en la legislación costarricense actualmente existen todavía algunos vacíos legales. Entonces, cuando hay un proceso judicial, a la hora que un juez va a dictar una sentencia y hay animales de por medio, los animales son entendidos desde el Código Civil como si fueran objetos. Lo que se les dice semolientes, que es lo mismo que una cosa o un bien. Entonces, a la hora de proceder con una sentencia, ¿verdad? O con una medida cautelar o algún proceso administrativo de este tipo, pues simplemente lo ven como si fuera un objeto más. Claro. ¿Qué pasa con la legislación que ya tenemos, que han sido pasos agigantados que ha dado Costa Rica, la Ley de Bienestar Animal, el Reglamento de Tenencia Responsable, tipificar la crueldad y la muerte animal como delitos, que a la hora que esto se hacen denuncias en procesos judiciales y ya se quiere buscar sentencia, se debilita ese tipo de sentencia, esa capacidad de proceder. Entonces, el proyecto, esto es lo que viene a reconocer, es algo que es muy obvio para todo el mundo, pero que es necesario impulsarlo como un proyecto de ley para que sea coherente. Respaldo. Exacto, okay, o sea, perfecto. Le brinde mayor coherencia al resto de la legislación que tenemos. Hay mucha preocupación en el tema de bienestar animal. Esto viene a responder un poco, doctora, a estas situaciones que por la prensa a veces nos enteramos de maltrato animal y demás. ¿Viene un poco a responder esa parte, doctora? Sí, efectivamente. Creo que como sociedad se va dando una madurez en los temas que se van discutiendo y en la modernización de la legislación, ¿verdad? Hace ya varios años, alrededor de 7, 8 años, hubo una iniciativa similar que no prosperó, pero en este plazo de tiempo, en estos 8 años, se ha creado nueva legislación, entre ellos la Ley de Bienestar Animal y estas otras modificaciones que hablábamos, por ejemplo, de los cambios, las reformas en el Código Penal. Entonces, esto es una ayuda a fortalecer esa legislación que ya existe, que sin embargo todavía encuentra algunos pequeños vacíos y que más bien como población la gente a veces se frustra porque dice, estamos viendo hechos violentos, quisiéramos justicia, pero a la hora de que se hacen las denuncias, tal vez esa justicia no se materializa como quisiéramos. Entonces, un poco viene por ahí también de poderle dar coherencia y un marco más robusto a la legislación para que todas estas leyes vayan cumpliendo el propósito con el que han sido creadas. Ustedes como Colegio de Médicos, con su asesoría, ¿qué trataron de plasmar ahí en este proyecto de ley? Para usted, ¿qué es lo más importante y qué es lo que se tiene que destacar en esta propuesta? Primero, creo que es muy importante que la gente entienda que hay un concepto que se maneja que es el de una sola salud. Y ese para mí es fundamental y es angular en todo. Y es que la salud ambiental, la salud humana y la salud animal están interconectadas. Entonces, no podemos seguir pensando que el ser humano puede hacer o actuar
y va por la libre y que no hay consecuencia con todos los demás seres, ¿verdad? Vivos con los que coexistimos. Y la ley viene un poco a rescatar esto y también a darle un marco más robusto cuando se vayan a generar otro tipo de políticas públicas que se puedan abordar también desde ese enfoque. No solamente por el hecho, la gente a veces piensa que es el perrito o el gatito, no. Este tipo de legislación reconoce la importancia de que todos los seres vivos con un sistema nervioso central tienen la capacidad de sentir y generalizar la empatía también desde el ser humano, ¿verdad? Claro. Dejar de ponernos en esa posición de privilegio donde vemos a todos los demás por debajo. Por debajo. Sí, claro. Esto que mencionaba la doctora es muy importante porque, como decía, no solo son perros, no solo son gatos, son todos los animales que tienen un sistema nervioso, sensibilidad física y también emocional que forman parte de este proyecto de ley. ¿Esta iniciativa es pionera en Costa Rica o ya existen en otros países iniciativas como estas? No, ya hay otros países donde existe. De hecho, España, si no me equivoco, es uno de los últimos casos que yo vi, y ya hace varios años, incluso creo que fue desde antes de la pandemia, donde ya se ha llegado a normar hasta, por ejemplo, en los procesos de divorcio, cuando hay una mascota de por medio, quién se queda con la mascota, cómo van a resolver, ¿verdad? Esto es muy importante también porque vamos a frenar también el abandono por otras características, otras circunstancias que se dan. Por ejemplo, a veces ocurre que una persona fallece y las mascotas o la mascota que tenía a su cargo queda desamparada. Entonces, el proyecto de ley viene también a abrir un espacio de conversación y de diálogo para que esto pueda respetarse. ¿Qué hacer con esa mascota desde los vínculos también? Por ejemplo, si es un matrimonio, la pareja pueda tener prioridad en la custodia de esa mascota. Si la pareja no puede hacerse cargo, entonces ya vendrán los hijos o los padres de la persona que falleció y así por grados de consanguinidad pueda resolverse inicialmente una situación de esas y garantizar también que esta mascota, la persona que vaya a quedar como nuevo custodio, por decirlo así, o nuevo tutor, tenga la solvencia económica, la capacidad para poderle hacer frente, ¿verdad?, a una responsabilidad de esas también. ¿Este proyecto de ley tiene algún tipo de penalización en el caso de que esto no se cumpla, de que no se le respete a los animales como seres sintientes? Explíquenos un poquito ese tema. En la parte de la penalización, eso ya va a venir más por vía reglamentaria, ¿verdad? Ya tenemos legislación, es cierto, mucha gente ha dicho, ya existe legislación y existen penas y demás, pero a la hora de que se cumplen y que hay procesos administrativos, procesos judiciales o procesos disciplinarios, se está quedando ese vacío legal donde los animales de por medio son considerados objetos. Entonces, ya aquí cualquier juez de la República, cualquier jerarca que tenga que tomar una acción disciplinaria al respecto y hayan animales incluidos, tendrán que abordarlo de una forma diferente, garantizando que ese ser es un ser sintiente y que por ende necesita que se le garanticen ciertas condiciones en el proceso. Otra cosa que es muy importante es que en el caso de los animales de compañía no pueden ser embargables. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque a veces suena como rarísimo, ¿de quién va a querer embargar un perro? Bueno, hay animales, por ejemplo, que revisten un valor emocional enorme y, por desgracia, hay gente que quiere aprovecharse de eso para perjudicar a la otra persona en un proceso de embargo. Entonces, eso quedaría ahí también frenado. Y en el caso de los animales que son de producción, que puedan pasar por un proceso de embargo, se garantiza que este ganado o estos grupos, estos hatos, vayan a tener condiciones dignas, ¿verdad? No que si vos sos dueño de una finca y te embargaron y tenías tal vez 50, 100 cabezas de ganado, vayan y sean tratadas de una forma negligente, sino que aquí ya tendría que garantizarse que van a ser tratados de una forma mucho más respetuosa y considerando su bienestar. Claro. Doctora, ¿dónde surge la iniciativa? ¿Cómo se dio ese acercamiento entre los diputados que tienen este proyecto de ley o que están impulsando este proyecto de ley y el Colegio de Médicos Veterinarios? Bueno, eso es bastante interesante porque en algún momento un colega y querido amigo me había mencionado que él tenía una cliente de él que era diputada actualmente, resultó ser la señora Vanessa Castro,
y que ella siempre había tenido una gran afinidad por las mascotas, claro, y uno de sus compromisos era, como legado en su paso por la Asamblea Legislativa, poder normar algo para el sector. En ese momento no logramos conversarnos, okay, ¿verdad? Pero después, por esas cosas de conocidos en el mismo ámbito, en el mismo gremio, la vicealcaldesa de Alajuela, doña Rebeca Hidalgo, me contactó y me dijo que la diputada Vanessa tenía esta iniciativa y que ellas pues querían pedirnos respetuosamente si podíamos pegarle una revisada al texto para ver si podíamos mejorar en algo, orientar en algo. Y a partir de ahí empieza la comunicación, y junto con otros actores sociales como don Juan Carlos Peralta de ABA, Bienestar Animal. Y ahí pues en conjunto les hicimos algunas observaciones para que se rescatara en el texto lo fundamental del espíritu de la creación de la ley. A veces hay otras cosas que se quieren normar que van mucho más allá y que, como decíamos, no es el momento social, digamos, para la discusión. Y hay que entender que en el cambio en la legislación nacional pues hay que ir dando pasitos de bebé, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. ¿Cómo ve usted el futuro de este proyecto de ley? Porque si bien estos procesos tienen sus etapas, pero ¿cuál es ese futuro que usted le ve al proyecto? ¿Lo ve como con posibilidades de que se apruebe en Asamblea Legislativa? Sí, yo confío plenamente en que va a tener una buena acogida, ¿verdad? Hay que entender que cualquier iniciativa legislativa empieza un camino larguísimo, claro, ¿verdad? Desde que se presenta un proyecto de ley hasta que ya llega a materializarse, si es que se llega a materializar ya como ley de la República. Y después de eso vendrá el proceso de la creación del reglamento también a esa ley. Entonces, este es el primer paso de una maratón de muchísimos kilómetros, ¿verdad? Pero que había que darlo. Lo otro que a mí me llama poderosamente la atención y que me llena de muchísima satisfacción es que en la presentación, en la conferencia de prensa de la presentación del proyecto, hubo diputados de diferentes fracciones. Entonces uno entiende que esto es un tema país, esto no es una cosa de un color político, ¿verdad? Y lo otro es que, por desgracia, vemos con cada vez un poco más de frecuencia cosas muy lamentables y muy violentas. Claro. Y entonces todavía se hace mucho más evidente la urgencia que tenemos de que esto se norme. Por desgracia, uno quisiera que todo el mundo, simplemente por principios, nadie le hiciera daño a otro ser, claro, sí, ¿verdad? Pero, como es la humanidad, necesitamos un marco normativo, ¿verdad? Y hasta punitivo, ¿verdad? Que también te diga, bueno, si vos no cumplís esto, te va a pasar esto. Entonces, yo creo que hay un muy buen ambiente, creo que la sociedad civil está muy sensibilizada, está muy cansada de ver los obstáculos con los que se encuentra la legislación actual para realmente dar justicia. Y creo que esto va a ser también un motivo de mayor fortalecimiento, mayor apoyo, y que los otros diputados también se comprometan. Yo estoy segura de que, yo le decía a unos colegas que si uno analiza la ley, la propuesta de proyecto de ley, es que no tiene nada malo, es algo que es obvio, pero no por obvio quiere decir que no lo debamos de normar ya por una ley, ¿verdad? Entonces, creo que es el momento para que Costa Rica dé ese paso. Es el primer pasito de mucha discusión, de mucha negociación, porque hay mucha desinformación. Entonces, la gente también, instarlos a que por favor conozcan, lean el texto a profundidad y entiendan que esto no está escrito en piedra. Este es el primer paso para abrir los espacios de diálogo, de discusión de todos los posibles actores involucrados, ¿verdad? Para que como país logremos crear una ley que realmente nos ayude a estar en un nivel evolutivo diferente como sociedad. Claro. Cuando la diputada Vanessa Castro publicó un video, desconozco si fue en las redes sociales, creo que sí, donde ella explicaba un poquito sobre este proyecto de ley de animales sintientes, hubo comentarios de todo, porque yo estuve viendo por ahí, pero la mayoría fueron comentarios negativos, por lo menos los que yo tuve la oportunidad de ver. Como, ¿por qué hacen esto? Si hay cosas más importantes, si el país le están pasando cosas más relevantes. Entonces,
yo lo que quiero es que usted me explique, doctora, ¿qué es específicamente esa protección y ese respeto que se está tratando de proteger en este proyecto de ley y a qué, o sea, con qué nos referimos como animales sintientes? Porque es que mucha gente no lo entiende y yo creo que desde el conocimiento, del desconocimiento es donde se dan este tipo de comentarios. Sí, ahí creo que lo fundamental es entender esto de los vacíos legales de los que hablábamos, ¿verdad? Porque mucha gente te dice, ya existen leyes. Bueno, sí, pero cuando yo quiero que esa ley se cumpla y un juez de la República pueda dictar sentencias o pueda buscar justicia, el resultado no es el que nosotros como sociedad queremos, porque están esos vacíos legales donde al final, en ese contexto jurídico o de legislación, los animales siguen siendo vistos como bienes o como objetos. Esa es la parte medular. Cambiar ese enfoque que tiene la parte del Código Civil y de la interpretación de la legislación a que los animales dejan de ser objetos para ser reconocidos como seres que sienten y que por ende se debe de abordar diferente cualquier tipo de trámite, proceso o sentencia que los involucre. Te quería preguntar ahí, porque mucha gente también lo confunde. Esto no quiere decir que entonces van a llegar a tener los mismos derechos que tienen los seres humanos, no, porque jamás. Leí comentarios de todo, doctora. Jamás, jamás. O sea, tenemos que entender, esto no es caer tampoco en el ridículo de pensar que un perro tiene los mismos deberes y los mismos derechos y obligaciones que un ser humano o una vaca. No hay que caer en ese absurdo. Sin embargo, sí debe de reconocerse que el trato que se les da en cualquier tipo de estos procesos debe de ser diferente, porque no es lo mismo que yo tire, y voy a hacer alusión a un caso que ocurrió hace unos años atrás, muy lamentable, no es lo mismo que yo tire un plato por la ventana de un sexto piso de un edificio de apartamentos y el plato cayó, se quebró, pero no le cayó a nadie en la cabeza, entonces no pasó nada, ¿verdad? Que así se ha estado interpretando que si yo tiro un gato de ese sexto piso y el gato falleció producto de esa caída, pero como no le cayó a nadie y como para la ley se entiende como un semoliente, como el mismo equivalente a un objeto. Sí, a un plato sería igual, como usted está poniendo el ejemplo. Exacto. Entonces no pasa nada. Exacto. No es lo mismo que yo agarre y le pase por encima una bolsa de basura con mi carro 2 veces a que le pase por encima a un animal que siente que si producto de eso tiene ruptura de sus órganos, sufre, padece dolor. O sea, si a mí me pasa la llanta de un carro por mi pie, probablemente me lo va a quebrar, me va a doler. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ahí es donde está realmente el espíritu de la creación de esta ley. Sí, es que ahí es donde quería llegar porque tal vez, como le comentaba, yo siento que existe mucha desinformación y como decía la doctora, es importante, vayan a leer el proyecto de ley, vayan a informarse porque se puede comentar muchas cosas y tal vez no están bien fundamentadas. ¿Cree usted que existe al día de hoy mucha impunidad en temas de bienestar animal? Sí, por desgracia, por desgracia. Esa es la parte más lamentable y hay que entender una cosa, a veces la gente cree que el buscar una protección para los animales, el crear conciencia sobre estos temas es una posición extremista, ¿verdad? Y a veces tratan de ridiculizarla y de restarle peso y credibilidad, digamos, a la lucha que se da. Pero es que hay que entender que esto lleva todo un encadenamiento. Por ejemplo, si vos tenés, en los casos de violencia doméstica, detectar a un niño que es cruel con un animal es una campanada de alerta enorme. Si eso vos lo hablas con criminólogos, con psicólogos, con sociólogos, te van a decir, ahí eso no es normal, esa no es una conducta que es normal, y eso es un reflejo de algo que el niño está viendo en otro, porque siempre la violencia se replica hacia el más débil. Voy a poner un escenario hipotético. Papá es agresor, papá viene, agrede a mamá, mamá en algún momento descarga contra el hijo. El hijo, ¿quién sigue en la escala ahí de vulnerabilidad? La mascota. La mascota, claro. Entonces, eso por poner el encuadre, digamos, de las cosas que vemos desde la parte intrafamiliar.
Se ha visto también, hay estudios y eso lo pueden hablar con criminólogos y con psicólogos, porque no es mi área de expertise, pero se sabe y hay estudios que demuestran que las personas que son crueles con los animales, que tienen un disfrute y un goce del maltrato, es gente que no está bien, ¿verdad? Algo pasa ahí y hay que atenderlo. Claro. Y no es por un tema tampoco de propiciar un linchamiento público de una persona que está en esa posición. Yo siempre hago ese llamado, es detectar que esas personas tienen una situación en particular y necesitan atención, necesitan poder ser ayudadas, poder ser acompañadas, porque algo no está bien ahí y merecen que se les colabore, porque como sociedad, al final, los actos de estas personas nos van a afectar a todos los demás. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que desde ahí es de donde tenemos que entender como sociedad, que esto es importante darle el lugar que se merece. No es caer en humanizar a la mascota, sí, que se habla mucho de ese término también. Exacto, porque además hay que entender que la humanización de las mascotas es también una forma de agresión, ¿verdad? Es una forma de afectación al bienestar de la mascota. Entonces, creo que desde ahí es de donde tenemos que empezar a entenderlo y asimilarlo, porque al final nos va a traer a corto, mediano y largo plazo como sociedad nos va a traer muchos beneficios. Me gustó muchísimo esta conversación, doctora, porque se tocaron los temas que yo quería que se tocaran, porque me parecen medulares para poder comprender estas iniciativas. Yo espero de todo corazón, y lo digo aquí abiertamente, que este proyecto de ley prospere y que se apruebe y que, por supuesto, sigamos protegiendo a nuestros animales que tantas injusticias a veces pasan día con día. Doctora, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Quiero invitarlos a que vayan a visitar también el sitio web del Colegio de Médicos Veterinarios, que también van a encontrar bastante información. Van a estar apareciendo en pantalla la dirección del Colegio de Médicos Veterinarios y el teléfono, por si usted tiene más dudas, más consultas, si quiere saber más sobre este tema, ahí le pueden guiar. Ahí está apareciendo en pantalla y le agradezco como siempre, doctora. No, un placer como siempre, Diana. Estamos para servirles. Gracias a Silvia Coto, ella es presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Ahí está apareciendo en pantalla cómo usted puede contactarlos.